Bueno, pues ahorita vamos a empezar, vamos a orar para empezar puntuales, respetando el tiempo de ustedes también. Pues Padre, esta noche te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que nos das para estudiar, para aprender, Señor, de tu palabra, Señor. Oramos que esta noche tú nos enseñes, tú nos ministres, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias que este día tú has tenido misericordia de nuestras vidas, Señor, y hoy nosotros te estamos agradecidos y levantamos nuestra voz diciéndote gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias por lo maravilloso que tú has sido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sí, lo estudiaron. ¿Alguien me Sí, puede comentar de qué trata brevemente? Y ahorita vamos ya. ¿Sí lo leyeron? Pregunto. Sí, Sean honestos y honestas. ¿Sí lo leyeron? sí, Ok, espero comentarios. A ver, ¿qué pasó ahí? Acuérdense que estamos hablando de la autoridad espiritual. ¿Qué entienden? ¿Qué mensaje les da? No sé. Y ahorita ya vamos a entrar en el estudio de este capítulo, ¿sí? Pero, ¿qué me dicen? ¿Alguien? ¿No les dice nada esta historia? bueno, leyendo la historia, Pastor, yo Ajá, primero identificaba, pues nunca la había leído, pues la verdad es ajá, como yo apenas estoy como con este estudio de la palabra, sí, entendía que era la historia de cuando Samuel va a ungir a lo que es Saúl y con un propósito que Dios lo manda para un cumplimiento de algo, ¿no es cierto? Y Dios le da una dirección, le da una orden para ajá, que él la obedezca y Saúl no la obedece de la manera en que Dios se la dijo, sino de la manera en que él pensó que era mejor. Entonces, parte de esta historia identifico de que entendía que la autoridad, porque Dios le da una autoridad a Saúl a través de Samuel, ¿no es cierto? Esa autoridad para hacer en ese caso que era matar a los, el pueblo, ese pueblo, no me grabé el nombre, amolitas, amalecitas. amalecitas, Ajá, que en Éxodo 1 habían tenido un problema con Egipto porque no los habían dejado pasar sobre pasar cuando el pueblo estaba en ese trayecto que le estaban sacando de Egipto. ujú, Entonces, en Éxodo Dios manda una palabra donde lo dice que van a tener una guerra en generación en generación. Entonces, lo que vemos en Samuel es un cumplimiento de, primero, de la palabra de Dios. Luego Dios utiliza a Saúl o quiere utilizar a Saúl para el cumplimiento de su palabra. Pero Saúl no obedece completamente. Cuando Dios los manda que mate a todo mundo, literalmente, que acabe con todo mundo, eh, yo no sé qué pasó en Saúl, si fue que le llenaron los ojos o qué, pero primero dejó vivir al rey y sí, segundo, cogió como lo mejor de cada cosa, del ganado, lo más gordo, los cabritos, lo mejor, y eso lo conservó como si fuera un trofeo. Entonces, entendía porque después uno en la historia ve que obviamente esto no le gusta a Dios y de hecho es algo como que muy delicado. Yo, por ejemplo, estaba leyendo Isaías 1, donde ujú, Dios en Isaías 1 Dios habla de esas cosas que Dios detesta y dice que Él no quiere holocaustos, sacrificios, y me parecía curioso que Saúl le dice a Samuel que él conservó esas cosas para hacerle sacrificio a Jehová, holocaustos a él, ¿no es cierto? Pero, pero a Jehová no le gusta nada de eso, porque de hecho está desautorizando, desautorizó esa autoridad que Dios le había dado y concluyo de que la autoridad se puede perder. De hecho, Saúl perdió la autoridad de Dios porque dejó de ser rey, pero ujú. más adelante
por ejemplo, uno ve a Samuel que tiene miedo cuando Dios lo manda a que haga otra cosa, tiene miedo de Saúl que lo pueda matar. Entonces, ¿qué entendía yo, por ejemplo, en ese caso? Que la autoridad se puede perder y cuando uno pierde la autoridad por la desobediencia a la palabra de Dios, que fue lo que pasó con Saúl. Él terminó haciendo las cosas no como Dios lo dijo, sino como él creyó que eran mejor y terminó perdiendo toda esa autoridad que Dios le había dado para hacer lo que tenía que hacer. De esta historia lo que me queda es eso, pastor, que creo que queda en mi corazón, es que la autoridad que Dios nos da se puede perder. Y una de las cosas que más detesta Dios, y creo que es la mayor, como aprendí, y es que Él no quiere sacrificios y holocaustos, sino que simplemente Él quiere que obedezcamos a su palabra. Eso era lo que yo entendía. Sujeción, la sujeción que habíamos tocado en la clase pasada. Gracias, Oscar. Muy, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Bien. Gloria, hace rato decías, ¿no? Sí, bueno, yo lo que me llamó la atención, ya mi compañero pues ya lo explicó muy bien, pero yo lo que vi es que Saúl no tenía una relación con Dios, porque cuando él se refería a Dios, cuando hablaba con Samuel, él le decía, eh, las vacas y las ovejas las trajimos para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, le decía a Samuel. Y Ajá. en otra ocasión le vuelve a decir, dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. O sea, Saúl no tenía una relación con Dios, sino que su relación era a través exclusivamente de Samuel. Por eso para él le fue muy fácil no obedecer a Dios, porque además de todo, Saúl pensaba que había obedecido la orden de Dios. O sea, él minimizó la instrucción que Dios le dio, la minimizó pensando que él podía componer o arreglar lo que Dios ha dicho, lo que siempre decimos, que no tratemos de ayudar a Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios planeó es perfecto, no necesita nuestra ayuda. Y pareciera que Saúl piensa que él puede hacer las cosas aún mejor de lo que Dios ya le dijo. Entonces, eso es son de las cosas que me llamaron la atención. Y lo otro también, cómo le dice Samuel a Saúl, que para Dios la rebelión, que es el fundamento de todo pecado, es como la adivinación. Y nosotros sabemos que Dios aborrece las artes, las cosas estas ocultas. Y lo mismo dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Es decir, el querer hacer las cosas a nuestro gusto y a nuestra manera. Bueno, eso es lo que a mí me llamó la atención. Gracias. Gracias, Gloria. Gracias. Ok, pues aquí vemos, ya doy por hecho que ustedes leyeron este capítulo y vemos aquí, le dije primero vamos a ver aquellos personajes de la Biblia que se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Aquí Saúl vemos una gran rebelión contra Dios, o sea, en su desobediencia, ¿sí? Por lo que Dios le manda hacer, ¿no? Vemos más adelante que Saúl quiso salvar las apariencias, ¿no? Encubriendo su pecado, o sea, delante del pueblo, ¿no? Entonces, también Saúl, por otro lado, sabía la, la gran amistad, el gran aprecio que le tenía Samuel. De alguna manera buscaba a Samuel para que justificara su pecado, ¿no? Y fue una historia muy controvertida para Saúl. Y vemos aquí que desde el primer versículo, ¿sí?
Dice que un día Samuel dijo a Saúl, en esta versión, ustedes síganme allí en su Biblia. Dice, el Señor me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Y vamos un poquito haciendo historia. Acuérdense que el pueblo de Israel era guiado por jueces, ¿sí? Y Israel se dio cuenta que todas las demás naciones tenían reyes, todas estaban presididas por un rey. Entonces Israel dijo, pues nosotros no podemos ser diferentes a las demás naciones y queremos un rey. Y le dicen a Samuel. Y Samuel lo consulta con Dios y Dios le dice, pues es que ya tienen un rey, soy yo, ¿sí? El Dios de Israel. Pero ellos querían algo humanamente, ¿no? Y bueno, Dios les da y les cumple el capricho, pero Dios dice, ¿quién? Y ahí empieza esa historia, ¿sí? Con Saúl. Y cuando Samuel presenta a Saúl como el rey, y cuando la manda a hacer la primera actividad o la primera prueba, diría yo, ¿sí? O sea, Samuel le dice, el Señor me envió a que te ungieran. Samuel no está diciendo yo te voy a ungir, pero está diciendo Dios me está enviando a que yo te unja, ¿no? Sobre el pueblo, no, dice sobre su pueblo Israel, o sea, el pueblo de Dios, ¿sí? Iba a estar al frente del pueblo de Dios. Y le dice así, ¿verdad? Le dice con esas palabras, ¿sí? Le dice, así dicho Jehová de los ejércitos, ¿sí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré, ¿sí? Y le dice, escucha las palabras del Señor, como diciendo, está atento. Esto me lleva a que muchas veces nosotros recibimos instrucciones, pero no las escuchamos bien o las escuchamos a nuestra conveniencia. Estoy hablando ministerialmente, ¿sí? Y a veces confundimos las cosas y Samuel está diciendo bien claro, escucha las palabras del Señor, o sea, no son mis palabras, son las palabras de Dios para ti. Entonces, atento a tu oído, ¿verdad? Y muchas veces no escuchamos las instrucciones de Dios a través de los pastores, a través de los líderes, ¿sí? Y dice, así es dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que Amalek hizo a Israel. O sea, había un antecedente, ¿sí? Que los amalecitas habían hecho con Israel. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Dice, cortándole el camino, y da una referencia, ¿sí? Cuando subía de Egipto, o sea, ya era la parte final de la salida de Egipto por el desierto, ¿sí? Dice, entonces le dice, por esto, y le dice, ves, pues, hiere a Amalek, destruye todo. Y cuando Dios está diciendo todo, ¿sí? Todo lo que tiene y no, fíjense en la palabra que usa aquí, y no te apiades de él. Cuando leemos este versículo, este texto, muchas veces nos quedamos así sorprendidos, ¿no? Porque dice el Señor, mata a hombres, mujeres y niños, aún los de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos y todo lo que se te aparezca enfrente que tenga vida, quítaseles. Eso lo digo yo, no lo dice la palabra, ¿sí? Pero eso le está dando a entender. Y, o sea, nos podríamos preguntar por qué tanta severidad Dios al hacer esto con los amalecitas, ¿sí? ¿Por qué Dios le estaba diciendo que usara, o sea, ahora sí que una cirugía tan extrema de matar a los amalecitas y al rey, obviamente, ¿sí? Y esto que estamos aquí viendo en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, nos lleva a que por algo se lo estaba diciendo Dios, ¿sí? A Saúl, por algo le estaba diciendo, necesito que extermines a esta raza.
en la faz de la tierra. Y algunos dicen, pues no que Dios es bueno, no que Dios es misericordioso, no que Dios es esto, ¿sí? Pero hace un momento decía Oscar, en Éxodo viene algo de por lo que Dios estaba diciendo esto. Vayan a Éxodo capítulo 17, desde el versículo 8. Del 8 al 16. ¿Quién quiere leer del 8 al 16? ¿Lo leo? Ajá. Magdalena. Dice, Sí. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escogieron varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, pero lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, él uno de uno y lado el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y su pueblo afiló la Filo de espada, espada. perdón. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Era la oportunidad que Dios estaba dando a Saúl en estos momentos para que se cumpliera lo que Dios había dicho, ¿sí? Miren ustedes, o sea, lo que dice en el versículo 14, ¿sí? Esta es una generación más joven con la que había cruzado Moisés, ¿sí? Y se escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reharé. ¿Qué significa reharé? exterminar. O cortar. Exterminar, cortar, erradicar, o sea, es quitar todo, ¿sí? Lo está diciendo muy claramente aquí el Señor. Dice, del todo la memoria Amalek debajo del cielo. Y luego dice el 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Dios le estaba diciendo a través de Samuel a Saúl, o sea, que tenía que hacer esto? Y cuando Samuel le dice, escucha bien, como diciendo, olvídate de lo que has hecho anteriormente, porque era un guerrero, Saúl era un guerrero. Olvídate de las victorias pasadas. Esta es la prueba de fuego, ¿no? Como escuchamos muchas veces, ¿no? Esta es la prueba de fuego. O te quedas o te vas, mano. ¿Sí? Pero Saúl, o sea, por lo que vemos, no tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Sí? No tenía un corazón conforme al de Dios. Y vemos todas estas cosas, y había un porqué.
o sea, el por qué Dios, o sea, le estaba diciendo que tenía que ser así, ¿sí? O sea, esto lo comento porque a veces no estamos familiarizados con la historia de Amalek. Y más adelante, no sé si nos vaya a dar tiempo, más adelante vamos a ver por qué se lo decía Dios. 500 años más adelante iba a suceder una cosa. Fíjense bien, 500 años más adelante de lo que Saúl no había hecho en este momento, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios tenía eso contra los amalecitas? ¿Sí? Los amalecitas se oponían a Dios en una forma total, en una forma cruel, eran rebeldes contra él, ¿sí? De modo que Dios dice aquí que los juzgaría debido a esta rebelión, o sea, Amalek lo estorbó en el camino que iba a Israel, ¿sí? Entonces Dios dijo, esta es la oportunidad, eres tú el que vas a hacer hecho esto, ¿sí? Y entonces, vemos que Saúl más adelante lo que no hizo, algunos dicen no lo hizo, otros comentaristas dicen lo hizo a medias, y bueno, no hay cosas a medias, ¿sí? Entonces vemos aquí que realmente, o sea, Saúl estaba escuchando. Esta es la instrucción. La instrucción es todo, ¿sí? Esa es la instrucción. Y después Saúl, ¿sí? En el versículo 4-6 dice, Saúl convocó pues al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie, ¿sí? Y 10,000 hombres de Judá. Y se vino a Saúl a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle. Entonces dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, ¿sí? Aquí vemos cómo Saúl convocó al pueblo y los contó como alguien quien cuenta las ovejas, ¿sí? Quien cuenta las ovejas, pasó revista y de una manera amistosa les dice a los ceneos que se hagan un lado. Los ceneos estaban habitando con los amalecitas. Los ceneos habitaban de una manera como tipo nómadas, en tiendas. Entonces no les era muy difícil, o sea, trasladarse a otros lugares. ¿Y por qué a los ceneos, o sea, les dice esto? Porque los ceneos habían apoyados, o sea, los ceneos, su origen son del suegro de Moisés, de Jetro, ¿sí? Y ellos habían ayudado, o sea, a los israelitas, ¿sí? O sea, por eso es que en este sentido, por eso les dicen, ustedes, Dios tiene misericordia de ustedes y no los vamos a acabar. O sea, háganse un lado, quítense, porque ahí nos va, ¿sí? Vayan ustedes a Jueces 1:16, miren lo que dice. Pues es que, perdón. Jueces 1:16. Lo tengo. ¿Sí? Dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el web cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Ok, esos son los ceneos, ¿sí? Saúl aquí no, no debía acabar con ellos. Estaban
inmersos con los amalecitas. Pero también Saúl reconocía de alguna manera, o sea, la misericordia que anteriormente habían mostrado hacia los israelitas cuando estos salían de Egipto. O sea, cómo Dios considera todos estos detalles, ¿sí? A quienes habían ayudado al pueblo de Israel, o sea, había misericordia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los ceneos y toda la familia de Jetro habían prestado, o sea, servicios en su marcha en el desierto, ¿sí? Entonces ellos estaban agradecidos porque de alguna manera conocían el desierto y les sirvieron así como ojos, ¿no? Estos son mis ojos, ellos son nuestros ojos para que nos vayan orientando. Vayan ahí a Números 10:31 y miren ustedes. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 10:31. Ajá. Y él le dijo, Números 10:31. sí, y él le dijo, te ruego, no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos en lugar de ojos. ¿Sí? O sea, para que los guiaran en el desierto. Este acto de decirles que se salieran con los amalecitas, un acto de misericordia, que en ese momento ninguna nación pagana había practicado, ¿sí? Ninguna nación pagana. Dios los estaba perdonando la vida. Dios dijo tengo misericordia de ellos porque en su momento sus padres, sus abuelos ayudaron al pueblo de Israel. Y en la vida diaria de nosotros, yo no sé si les ha pasado, pero en nuestra vida ha habido momentos en los que hemos apoyado a alguien sin ninguna condición, pero también viceversa, alguien nos ha apoyado. Y a través del tiempo, ¿sí? Resulta que de alguna manera los hijos reciben esa compensación de una ayuda, ¿no? ¿Sí? O sea, nosotros lo hacemos y lo recogen otros, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, ¿sí? Y con los ceneos. Ellos habían guiado, ellos habían hecho servicios para los israelitas en el desierto y ellos conocían el desierto y Moisés les decía, oye, espérenme, o sea, no se vayan, o sea, quédense aquí porque ustedes nos pueden orientar dónde podemos estar. Acuérdense que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio 430 años, ¿sí? Estuvo, ¿sí? En esclavitud. Entonces, bien, no conocían el desierto. Iban guiados por Dios, iba la nube, pero esto en lo físico, en lo natural, pues le estaban pidiendo que los ayudaran. Es por eso que les dice, sálganse y, y no hay ningún problema, ¿no? Luego en el versículo 7 al 9, dice, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. A ver, hasta antes de llegar a este versículo, ¿cómo ven a Saúl? Su desempeño. Pues hasta iba obediente a lo que le había dicho Samuel. Ajá. Hasta ahí parece que Saúl era fiel y obediente, ¿no?
Pero ya en el siguientes versículos vemos, dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y luego dice, capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. ¿Qué opinan ustedes con respecto a la instrucción que le había dado Dios a Saúl hasta este momento? ¿Cumplió Saúl el encargo de Dios? No. A lo mejor a medias. Estoy seguro que muchos de los amalecitas se escaparon, ¿sí? Se escaparon porque Saúl no cumplió. O sea, es decir, casi cumplió. Es como la selección mexicana, el ya merito, ¿sí? Así estaba Saúl, ¿no? Casi cumplió la orden que Dios le había dado, ¿sí? Pero fíjense ustedes que a veces usamos nuestros propios criterios inclusive para interpretar la Biblia, ¿sí? Y Saúl era el rey, era la cabeza. ¿Sobre quién estaba toda la responsabilidad? Sobre Saúl. ¿A quién le dieron las instrucciones? A Saúl, ¿sí? Porque a veces nosotros responsabilizamos a terceros y nos lavamos las manos, así como Poncio Pilato, ¿sí? Pero él tenía una gran responsabilidad, ¿sí? Entonces él, yo creo, y dicen muchos comentaristas que a lo mejor dijo, pues es una lástima destruirlo todo, aquí veo ganado de muy buena calidad, de registro, y esto le puede agradar a Dios, ¿verdad? Que le dé animales, o sea, completos, sin defecto, para los holocaustos, ¿sí? Pero también salvó a Agag, ¿sí? Y a lo mejor Saúl dijo, pues es que es un rey, estamos en el mismo nivel jerárquico y bueno, a lo mejor podemos negociar. Yo creo que Dios fue muy severo, ¿no? O sea, en decirme que matara a todos, ¿no? Y a lo mejor puedo negociar su rescate, ¿no? O sea, esas son puras suposiciones, ¿sí? Que nos hace pensar que esto fue lo que pensó Saúl. No sé, puede haber muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, se le había dado una instrucción a todos, hasta el que tenía el menor rango iba a ser destruido, ¿sí? ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, esta nación de los amalecitas estaba entregada completamente a la maldad. Dios los aborrecía, ¿sí? Y el rey era más todavía, era el rey más que todos los demás. El rey debía haber sido juzgado en ese momento, ¿sí? O sea, era la muerte, ¿sí? Saúl no tenía derecho a salvar lo mejor del ganado, como lo hice aquí, no tenía el derecho, ¿sí? Porque, o sea, responsabiliza al pueblo, dice que el pueblo también tomó lo mejor del botín y lo trajeron, ¿sí? Miren ustedes, en la Biblia nos muestra de muchas ocasiones Dios usa al enemigo para poder, o sea, hacer entender a Israel. No sé si me explico, ¿sí? Por su desobediencia, por su idolatría, Dios usa al enemigo para, a ver, ponerlos en cintura a los israelitas. Aquí estaba Dios usando al pueblo de Israel para poner a los amalecitas, ahora sí, reharé, dice Dios, reharé. O sea, quiere decir que voy a erradicar y tú, Saúl, eres el que tienes que hacer esto, ¿sí? El juicio mío, tú estarás ahí para completarlo, ¿no? Entonces, esto pasó
¿sí? ¿Y qué pasa cuando a nosotros nos dan una encomienda en un plazo? Pues llega el momento en que nos dicen, necesito que me des el reporte, ¿no? Necesito que me rindas cuentas, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a algún lugar, pues tenemos que darle cuentas al pastor, ¿verdad? Hace el mes pasado andábamos al Dama, allá nos tocó servir y pues teníamos que rendir cuentas, ¿sí? Saúl tenía que rendir cuentas, ¿sí? Y ese fue el problema, que no dijo nada. Pero luego, en el versículo 10 y 11, dice, vino luego esta palabra del Señor a Samuel. ¿Con quién se dirigía Dios? Con Samuel. Y miren las palabras, dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Se equivocaría Dios? No se equivocó Dios. Cuando alguien está en un liderazgo ministerial, obviamente puesto por el pastor o los pastores, Dios habla a través de los pastores para los líderes. Y de ahí así se va en esa forma vertical, la unción, ¿sí? Entonces, aquí lo que estaba sucediendo, ¿sí? Es que Dios se dirige con Samuel, no porque Samuel de alguna manera tenía empatía con Saúl y probablemente más que con David. A Samuel le pesó muchísimo lo que a continuación vamos a ver, ¿sí? Y le dice, me pesa haber hecho rey a Saúl. Y muchas veces somos nosotros los que fallamos. No muchas veces, siempre. Dios no falla. Dios te puede dar algo, pero tú fallas. Yo sé que no somos perfectos, ¿sí? Pero a veces fallamos deliberadamente, ¿sí? Entonces ahí donde Dios dice, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras, ¿sí? Dice, se apesumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. O sea, Samuel le pesó mucho lo que Dios le había dicho, pero Samuel era obediente a Dios, ¿sí? Samuel era obediente a Dios, ¿sí? O sea, no solamente el pueblo había elegido a Saúl o había pedido rey, sino que también había influido Samuel, ¿sí? Samuel amaba a Saúl y quería que saliera bien como rey, ¿sí? Y el asunto en la vida, yo creo que en todo en la vida, pero me voy a referir a la vida cristiana, no es cómo empieces, sino cómo termines, ¿sí? Y Saúl no estaba terminando bien, ¿sí? Yo creo que Samuel quería que aún Saúl tuviera más éxito que David, ¿sí? Que obviamente reinaría después y pues David tuvo éxito a pesar de lo que sucedió, ¿verdad? ¿Sí? Pero en ese momento Samuel tenía lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Punto, se acabó hasta aquí. O sea, hasta aquí se acaba el nombramiento de Saúl y ya, era una disposición de Dios irrevocable que ya no había oportunidad para Saúl, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía que hacer Samuel? O sea, Samuel era obediente y tenía que ejecutar las órdenes de Dios. Saúl había sido desobediente y entonces vendría el juicio sobre él, ¿sí? Hasta aquí, Saúl había pensado que las cosas las había hecho bien. Eso lo había dicho Dios a Samuel. Inmediatamente Samuel dice aquí que madrugó, o sea, estaba desesperado, a lo mejor esperando el cambio de opinión de Dios, ¿sí?
que le dijera, no, espérate, detente, ¿sí? Pero no, Dios es soberano, ¿va? Dios es soberano, lo puede hacer, ¿sí? Pero no fue así, o sea, no fue así. O sea, aquí fue una cosa entre Dios y Samuel. Samuel escuchó y Samuel dijo, tengo que ejecutar con todo el dolor de mi corazón, ¿sí? Y dice, en el 12 y 13, dice, madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana y avisaron a Samuel. Saúl llega a Carmel y se ha erigido un monumento. Después se dio vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor. Yo he cumplido las palabras del Señor. Miren ustedes. Eso es cuando ya se está uno cegado, ¿no? Y piensan que Dios no puede actuar, ¿sí? Dice, yo he cumplido la palabra del Señor. O sea, Saúl dijo que había sido obediente, ¿sí? Saúl había sido obediente hasta donde él aquí le está diciendo a Samuel. O sea, ahora sí, como dicen, tarea terminada, trabajo ejecutado, ya está bien. Entonces, necesito mi premio, ¿no? Sí. Aquí Saúl en una forma de jactancia, o sea, se está diciendo que es, o sea, obediente. Luego le dice, bendito seas tú de Jehová. O sea, bendito seas tú, ¿sí? Porque me diste un estupendo encargo, ¿no? Solamente una persona como yo puede desarrollar o ejecutar una misión como esta con una cirugía de lo más delicada, ¿no? Pero no lo estaba haciendo así, ¿sí? Y bueno, él estaba diciendo, he cumplido la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿saben qué? Saúl nunca, yo creo que nunca amó a Dios por lo que estaba haciendo, ¿sí? Y luego le dice en el 14 y 15, dice, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Le dijo Samuel a Saúl. Preguntó entonces Samuel, de Amalec las han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor, tu Dios, pero lo demás lo destruimos, respondió Saúl. Ahí Gloria mencionaba que, que Saúl, o sea, no se consideraba un siervo de Dios, porque al momento que le dice a Samuel, el Señor tu Dios, no dijo el Señor nuestro Dios, dijo el Señor tu Dios. Y esto nos deja claro que él no estaba considerando a Dios como su Dios, porque le está diciendo esto a Samuel, ¿sí? Entonces, aquí Saúl comienza a hacer un lenguaje muy ambiguo, o sea, muy así, ¿sí? Para que de alguna manera encubrir su mala conducta bajo falsas apariencias, ¿no? Yo no lo hice, como decíamos en el mundo, no, pues fue la gente, fue la raza, fue el pueblo, fue esto, no, no, no. Yo no les dije a ellos que hicieran eso, yo te lo dije a ti. O sea, a ti te di la autoridad, a ti te di el poder para que ejecutaras esto y la responsabilidad es tuya, no es de los demás. Así es que en un liderazgo, o sea, no le echemos la culpa a los demás. O sea, la responsabilidad es nuestra y hay que aprender a ser responsables y a reconocer nuestra responsabilidad en los encargos que nos dé Dios a través de los pastores, ¿sí? Entonces, él estaba evadiendo todo esto, ¿sí? Y pues de alguna manera estaba diciendo que tenía motivos piadosos para salvar a algunos animales, ¿no? Y a veces nosotros tenemos muchísimas excusas, o sea, en el liderazgo, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor todavía no están en el liderazgo, ¿no?
pero aún como cristianos, ¿no? A veces ponemos muchísimas excusas, el no a cumplir, o sea, con los encargos, con lo que nos dicen, o sea, nuestras autoridades, ¿sí? Aquí Saúl quería tener animales excelentes. Yo les decía animales sin defecto, dice la palabra de Dios, que era lo que mandaban como sacrificio para Dios, ¿no? Para Jehová. ¿Y por qué sin defecto? O sea, a veces había animales, o sea, que a lo mejor no tenían una oreja mal, no estaban animales completos, etcétera, ¿sí? Yo le diría que eran como animales que hoy se llaman animales puros o animales de registro, o sea, lo mejor de lo mejor, ¿sí? Yo creo que en aquel tiempo así era, ¿no? Entonces, Saúl, por más que se esforzara en encubrir su desobediencia, no pudo, ¿sí? No pudo descubrir, o sea, cubrir su desobediencia, ya lo había hecho, ¿sí? Su destino era que tenía que destruir todo y pues no lo hizo, no lo hizo, ¿sí? Entonces Samuel, pues se preocupa y se molesta, ¿sí? Pero lo más triste es que a Samuel le toca dar, ahora sí que su nombramiento como rey, pero también le toca darle su nombramiento como destitución, como rey, ¿sí? Eso es lo más triste, ¿sí? Hasta aquí, ¿ustedes ven en Saúl arrepentimiento? No, No, no hay. no hay arrepentimiento, ¿no? Sí. Él sigue enfrascado en que lo que hizo lo hizo bien. Él no está consciente de que Dios lo está viendo. Él no está consciente de que no fue con sus fuerzas, sino era con lo que Dios únicamente le pedía obediencia, nada más. Era su prueba de fuego. Si, aunque algunos dicen no hay el hubiera, pero si él hubiera atendido estas cosas, o sea, hubiera sido eh, pues una manera exitosa para acabar con todos. Él había sido un hombre valiente, un hombre de guerra, era un hombre alto, un hombre tipo, sí, lo describen así, pero ahí falló, sí. Déjenme ver si les voy a poner unas diapositivas, a ver si me da aquí, me parece que sí. Ok, ¿sí la ven? Necesito que me No, escuchen. ¿Sí la ven? no, no se ve. No se No, ve, no se ve. No, no, Ah, no, no se ve. ver, ahí, No, no, ¿no ve nada? no. A ver, déjenme ver entonces, porque esto está... Mm, mm, Ahí espérenme, no tienes que voltear la. espérenme, es que no me da. A ver, espérenme tantito, a ver si así. ¿Ahí la ven? no. No, No. Mm, 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 mm. Espérenme tantito. Ven.
Sí, tengo compartido. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Pues, pastora, ¿Dónde está? Hola, ¿Dónde está? aquí. Aquí. Ajá. Ahí la ve, ¿no? Sí, ya. Sí, Sí. A ver, para correrlo por acá. No. Ya se ve en la presentación. sí, ya se ve. Sí, pero no es permítanme. Aquí. No sé Necesito correrlo más para acá, no. Es que necesito correrlo más para acá. a lo mejor corre esto para acá. Mm, A ver, espérame tantito. Mm, Esto puedes modificar ahorita. pero quiero llegar a la diapositiva. Aquí. Entonces esto lo corro para acá, ¿no? ¿Mm? ¿Ok? ¿Sí lo ven, verdad? Sí, No, Ok. Entonces, en resumen, dice, Dios le ordenó a Saúl que atacara a los amalecitas y destruyera por completo, pero después de la victoria, Saúl perdonó a Agag. Acuérdense que es el rey. perdón, Los maestro. amalecitas junto con lo mejor de las ovejas y bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Saúl no quiso destruirlos. Argumentó que los había dejado para sacrificarlos a Dios, ¿sí? Luego Perdón, dice, ¿lo perdón, estamos perdón. escribiendo? No, está leyendo las diapositivas porque no corresponden a lo que está leyendo, por eso No, estoy no, no, intentando. eso es en resumen, Ah, ¿sí? O sea, no se las había puesto, primero estaba, ¿sí? Eso en resumen. Dice, pero Samuel dijo ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? Todavía no llegamos ahí, pero quiero que lean esto, ¿sí? Dice, para que se manifieste la autoridad debe haber sumisión. Y si ha de haber sumisión es necesario excluir el yo. Y eso es lo que Saúl había dicho, ¿no? Si yo consideré que eran animales buenos, que eran animales de registro, que Dios se iba a agradar de estos sacrificios, ¿sí? Y aquí vemos la sumisión no es posible. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el espíritu. Esta vida en el espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios, ¿sí? De la voluntad de Dios. Si lo pueden anotar mejor. la diapositiva que estamos viendo dice, esto nos muestra que quien ha tenido un encuentro con la autoridad trata simplemente con ella. Esa es la que está puesta ahí. No, no, yo aquí tengo la para que se manifieste la autoridad. ¿No la No, tienen ustedes nosotros esa? tenemos, la que No. tenemos es esa que te estoy diciendo. Esto nos Ujú. muestra que quien ha tenido un encuentro. Espérenme tantito entonces. No, Ajá. no está. Ya. Ok. Bueno, déjenme ver eso porque no me está agarrando bien esto. Sí. Ok. Estamos en el versículo 20 y 21. El, Y dice, Saúl respondió a Samuel. Al contrario, he obedecido la voz del Señor, fui a la misión que el Señor me envió, traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el botín de ovejas y pueblas lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Aquí vemos que lo que dijimos, Saúl no dice mi Dios, dice tu Dios.
O sea, Saúl no estaba dispuesto pues a asumir ninguna responsabilidad por haber preservado a los animales, sino que estaba responsabilizando al pueblo, ¿sí? Aunque no queda la menor duda que el responsable y el culpable de lo que estaba pasando era él, no había otro responsable, ¿sí? Pero Samuel responde a esto, ¿no? Dice, entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras del Señor? O sea, qué cosa tan importante, ¿no? Es eh, como cuando la gente dice, no, pues tú te vas a ir al cielo si te portas bien, ¿no? No, pues nadie, ¿sí? O sea, ¿sí? O sea, como que aquellos que van y hacen una manda y no sé qué tantas cosas. No, 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 el Señor no se complace en eso. La obediencia. Yo les decía la vez pasada que toda aquella persona que llega a los pies de Cristo, lo primero que se confronta es con la obediencia. O nos confrontamos con la obediencia. Eso es lo primero, aunque digamos que no, pero es un problema. Y en toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, o sea, Dios habla de la obediencia, ¿sí? El principio cuando a Adán le da esa instrucción de que obedezca la instrucción que le está dando sobre todos los árboles que están en el huerto, ¿sí? Y esta información pasaba a Eva, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues es una palabra que no nos gusta al ser humano, ¿sí? Pero que a Dios se complace en la obediencia. ¿Sí? Y creo que todos tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo para ser obedientes a nuestras autoridades, a Dios, pero también a todas las autoridades que ha puesto Dios, lo que veíamos en Romanos 13:1, ¿sí? De que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Samuel era una autoridad, ¿sí? Pero Dios le había cedido que a través de Samuel, o sea, le diera toda la autoridad a Saúl, toda la autoridad, pero él tenía esa autoridad que era Dios. Por eso Dios le estaba dando instrucciones a él, ¿sí? Entonces, este es uno de los pasajes más notables en la Biblia o en las Escrituras, ¿sí? De cómo Dios desechó a Saúl como rey debido a su rebelión y a su desobediencia. Es uno de los ejemplos, mis hermanos, uno de los ejemplos que nos habla la Biblia. Hay otros también donde Dios dejó caer su ira sobre las personas que desobedecieron a sus líderes que Dios les había puesto. Aquí, Saúl está desobedeciendo directamente a Dios, la instrucción de Dios, ¿sí? Entonces, esto es un mensaje para ti, para mí, para todo aquel que se considere un hijo de Dios, ¿sí? Porque hoy parece ser que está muy de moda, pongo así, de moda, que alguien se considere hijo de Dios de una manera así como con un acercamiento informal y amistoso. Y esto nos lleva como que sí, pero a la vez no, ¿va? Hasta donde me convenga a mí obedecer, ¿sí? Entonces, creo yo que si queremos llevar una vida de bendiciones, yo creo que a Saúl le hubiera ido muy bien, como le fue a David antes de que cometiera el pecado, después le fue bien, porque él se arrepintió, él sí se arrepintió. Saúl no se ve ni una pizca de arrepentimiento, sino de excusas por las cuales había hecho esto, ¿verdad? Sin saber que Dios le había puesto, ¿no? Pero vemos en el siguiente versículo, eh, a veces cuando hemos dado algún tema de arrepentimiento, siempre es normal que el que esté dando esa predicación, mensaje, etcétera, que no confundamos el arrepentimiento con el remordimiento, ¿sí? O sea, el arrepentimiento es dejar atrás, ¿no? Y el remordimiento es temporal, ¿sí? Y en eso un cristiano no debe de haber ya, ¿verdad? No es que le dio remordimiento, ¿no? Nosotros decimos, no, es que el Espíritu Santo redarguyó y le tocó y vino ese arrepentimiento
genuino, ¿no? Entonces dice que Saúl dijo a Samuel, he pecado, pues he desobedecido el mandamiento del Señor. Yo creo que fue de dientes para afuera. No creo que haya sido algo sincero, ¿sí? Dice, mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Entonces alguien no puede ser líder así. Alguien no puede tener un liderazgo así cuando queremos agradar a todos, por no verme mal, porque no se vaya la gente, etcétera. Es muy importante cuando a alguien se le da autoridad. Yo recuerdo que, hablando de la autoridad, o sea, en el estado de Veracruz éramos como 20 directores de las escuelas cebetas en el estado y nos reunían continuamente cuando estaba lo de la reforma educativa. Y una vez el jefe de nosotros en el estado, y casi lo dijo delante de mí, estábamos dos y un compañero que era director de una escuela. Y el problema que él tenía era un poco soberbio él. Y cuando nosotros nos decían, tienes que mandar al área esta a un curso, a una capacitación, uno le tiene que dar el oficio y dar los gastos y tiene que ir, un oficio, ¿no? Y lo tiene que hacer, sí, lo tiene que hacer. Entonces, en el caso de él, de ese director, o sea, no lo obedecían y él tenía que hacer, o sea, la comisión a la cual estaban diciendo que mandara a la persona. No sé si me estoy explicando. Entonces, como él estaba yendo, si decía, no, pues a ver, vinculación tiene que ir, no iban, él iba. A ver, el de esto no iba él. Entonces el jefe de nosotros lo agarra y delante de mí, así, y le dice, la próxima vez, así le dijo, la próxima vez que yo te vea en una reunión en la que no debes de estar tú, porque no te obedecieron, o sea, yo voy a ir personalmente y te voy a quitar de director. Tenía toda la razón del mundo, porque él tenía la autoridad, ¿sí? Entonces, es lo que le estaba, no estaba diciendo, no era un acto de prepotencia, era un acto de que, o sea, nosotros te hemos dado la autoridad, ejércela. ¿Cuál? Mediante oficios, o sea, procede administrativamente o algo así, ¿no? Una vez, a mí me tocó un periodo en el que llegaron personal nuevo, jóvenes, eficientes. Y una vez comisiona una joven, ya 30 años, y le digo, te tienes que ir, pues era jueves, le digo, te tienes que ir, estar mañana en Jalapa, te voy a dar el oficio comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo doy al de recursos humanos, le digo, dáselo, y de repente el de recursos humanos viene y me dice, no, pues dice que no va a ir. Tenía como unos 6 meses en la escuela. ¿Por qué dice que no va a ir? Porque mañana se gradúa su hermano. ¿Y eso qué tiene que ver? No, pues que se graduó. Ok, entonces dice que no va a ir. Ok, nada más dile que te firme y que te ponga que no va a asistir. Nada más eso. Ya después regresó. No, dijo que sí iba a ir. Ah, ok, perfecto. Sí. O sea, yo no estoy ejerciendo. O sea, yo hubo aniversarios que no estuve aquí con mi esposa. Hubo cumpleaños de ella que no estuve porque andaba afuera. Si yo hubiera permitido eso, no, pues al rato se me hace un caos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una autoridad, primero, que Dios me ha dado. ¿Sí? O sea, obviamente ya era cristiano yo, ¿sí? Que Dios ya me había dado, o sea, Dios a través de las autoridades, ¿no? Terrenales. Pero yo tenía que cumplir eso, ¿no? Y es como si aquí Saúl dice, es que el pueblo, ¿no? Yo dije, no, pues es que la gente no quiere, no, pues entonces quítate, tú no sirves para estar de autoridad, ¿sí? Pero la autoridad, decía al principio, la autoridad se gana, ¿sí? Ahora, una autoridad que yo sabía que venía de parte de Dios, ¿sí? Y la otra, bueno, es el conocimiento que debe tener para los procedimientos administrativos, ¿no? Entonces ella me dijo, no, es que porque su papá tenía influencias en México, bueno, pues como quiera. Y no. Y después que se tuvo que ir y se perdió la graduación de su hermano, pues ya, gracias a Dios trabajó muy bien y muy eficiente esta mujer, muy eficiente.
pero le quedó claro, ¿sí? Le quedó claro. Es como si a mí mi jefe, no, pues mañana tienes que estar, y hubo varias veces que me pasé semanas y pues el aniversario mío de bodas de mi esposa, no, pues no estuve. Y le voy a decir, no, no voy a ir porque tengo el aniversario. No, pues no. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, es la autoridad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y no responsabilicemos a nadie, ¿no? Entonces aquí Saúl está diciendo, perdona pues ahora mi pecado, de dientes para afuera. No le veo aquí que, ¿sí? Entonces, no hay una motivación de Saúl para arrepentirse, o sea, no, no lo siento, ¿no? O sea, él dijo que por medio del pueblo, nada más, no por temor a Dios. Dice que por medio del pueblo, ¿sí? Y por tanto había obedecido a los deseos de él, no a los deseos de Dios. Entonces Saúl queda muy mal parado, ¿sí? O sea, Saúl quería complacer a todos. No se puede a veces, ¿sí? No se puede a todos, ¿sí? Entonces, yo no sé si a ustedes les dije a los otros grupos, o sea, Dios respalda a los pastores, Dios respalda a los líderes, aunque se pueden equivocar, porque pues, como seres humanos nos podemos equivocar, ¿sí? Pero el respaldo de Dios ahí va a estar, ¿sí? Entonces, eso Saúl lo tenía, pero no quiso. Él prefirió quedar bien con todos, ¿sí? Él prefirió agradar a todos. Entonces, por eso le sucedió esto, ¿no? Entonces, estaba enfrentando a esta situación, ¿sí? Él estaba confesando que sí había pecado. No. Acuérdense que la Biblia dice, convertíos, primero arrepentíos, ¿qué más? Y convertíos. O sea, se puede ver arrepentimiento, pero no hubo conversión. Hay gente que confiesa a Cristo, pero no hubo nada. O sea, nada más lo confesó. Y la Biblia habla de dos cosas, ¿no? Confesarlo con tu boca, pero creerlo en el corazón. Entonces, a lo mejor, como le digo, fue de labios para afuera o de dientes para afuera. Su arrepentimiento no era genuino, como lo vemos posteriormente con David cuando se arrepintió verdaderamente de lo que había hecho, ¿no? Entonces, aquí Saúl le dice, vuelve conmigo para que adore al Señor. Y le dice Saúl, o sea, ve conmigo para que la gente no se dé cuenta, vamos a cubrir las apariencias de que yo ya no soy rey, ¿no? Dice, no volveré contigo porque rechazaste la palabra del Señor y el Señor te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel. Obviamente, a través de la Biblia vamos a ir viendo que Saúl sigue reinando, ¿sí? Y que a David lo ungen como rey. Y ahí vienen las preguntas a veces, ¿cómo? ¿Había dos reyes? Bueno, eso lo vamos a comentar después, ¿verdad? Pero sí, efectivamente había dos reyes. Yo lo pongo bien fácil cuando comento esto, ¿no? Es como cuando el que está de presidente ya sale el presidente electo, ¿no? Hay dos presidentes, uno electo y el otro que está en funciones, ¿no? Así estaba más o menos, pero fueron años los de David, ¿sí? Que tuvo que pasar, ¿no? ¿Sí? Y le dice, respondió esto Samuel a Saúl. Samuel se volvió para irse, pero él se asió de la punta de su manto y se desgarró. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Se refería a David, ¿sí? Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta, ¿sí? O sea, Dios había hecho rey a Saúl, entonces Dios le quitó, Dios da, Dios quita, ¿sí? Y era debido a su pecado, ¿no? Dios no había cambiado la idea, no había cambiado la idea o de actitud, sino que Saúl fue el que cambió todo, ¿sí? Y no fue una instrucción, una indicación que haya pasado por muchas fuentes o personas directamente de Samuel, porque así hablaba Dios al pueblo, ¿sí? Pero Saúl no entendió, ¿sí? Saúl había pecado y por lo tanto Dios tenía que juzgarle, ¿sí? Tenía que juzgarle y lo juzgó. Y dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel.
y que vuelvas conmigo para que adore al Señor, tu Dios, dijo Saúl. ¿Sí? Como si no fuera israelita Saúl, como si no fuera judío, como si no fuera, o sea, Saúl era de la tribu de Benjamín, ¿sí? De la tribu de Benjamín. Entonces, no había eso, ¿sí? O sea, no, el arrepentimiento de Saúl no era genuino, ¿sí? Porque estaba encubriendo su pecado. O sea, le estaba diciendo a Samuel que fueran a cumplir los ritos de adoración y así el pueblo no sabría que Saúl había sido desechado como rey, ¿sí? O sea, quiso arrepentirse, pero no quería pagar la pena de su desobediencia. Es decir, Saúl fue hipócrita hasta el final, hasta el final. Muy triste la forma que terminó. Yo les decía, no es cómo empieces, sino cómo termines, ¿sí? Cómo termines, ¿sí? Hace la semana pasada, una persona de la red falleció y fue una persona que nos estuvo apoyando a mi esposa y a mí con el papá de mi esposa, cuidándolo en el IMSS, porque todas las hermanas de mi esposa se pusieron de que 24 horas se cuidaba a mi suegro. Mi suegro estuvo 50 días internado, ¿sí? Entonces era muy cansado y le pedí a él que nos apoyara. Él tenía una discapacidad en su pierna. Entonces él lo cuidó y lo cuidó muy bien en varias ocasiones, no era de siempre, ¿verdad? Obviamente le damos ofrenda. Y el día que falleció mi suegro en la madrugada, él le tocó cuidarlo, él le tocó cuidarlo. Y él le compartía, o sea, la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Cuando yo les pido a los discípulos que me recomienden a alguien, o sea, obviamente que no tenga trabajo, que tenga necesidad para ir a cuidar, y me mandan en el mensaje y me dicen, bueno, él puede, ¿va? Pero bueno, él salió de la cárcel, esto, lo otro. Y yo no lo ubicaba, sino cuando le dije, mándalo, y cuando lo veo, ya lo reconocí, ya lo saludé y me dio paz. ¿Por qué les voy a decir esto? Por lo que les estaba diciendo, no importa cómo empieces. Entonces, él lo cuida, fallece mi suegro, él está ahí, ya mi esposa y yo nos trasladamos al hospital, él lloró, le dolió mucho, y bueno, ya terminó, ya lo de mi suegro. A la semana, exactamente a la semana, o sea, eso fue un lunes, al siguiente lunes me hablan por teléfono y me dicen que falleció esta persona, ¿sí? Él tenía 42 años y nos quedamos todos y me hablan y bueno, pues vamos a su casa y empiezo a conocer la historia de él. O sea, él estaba completamente solo, nada más tenía un hermano, pero había sido muy rechazado. O sea, él salió de la cárcel, no del totalmente se cambió, sino que duró un tiempo, pero después regresó a la célula de uno de mis 12, del equipo de 12, muy prudente, muy buen, tiene una célula grandísima de puros varones, y ahí estaba él, y yo veía en él que había crecimiento, ¿sí? Pero él había sido muy cuestionado por su pasado, ¿sí? Por su pasado. La familia de un hermano lo rechazaba. Cuando él estaba ahí, que vimos que había fallecido ahí en su casa, o sea, él vivía completamente solo, no tenía muchos recursos económicos. Entonces llegamos y el hermano llega porque la fiscalía lo tenía que citar a él para que viera el cadáver. Y él dijo así, y entonces me llaman y todos decimos, bueno, ¿qué va a pasar? Y dice el hermano, no, 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 pues yo no tengo dinero. Ah, no, pues entonces va a la fosa común y todos ya le dijimos, no, 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 no. O sea, llévenlo a una funeraria y ya nosotros nos vamos a encargar de todo.
pero había un resentimiento hacia su hermano. Entonces, cuando empieza a escuchar, o sea, de todos nosotros, o sea, el testimonio que él había estado dando como cristiano, le empezó a cambiar. Y le decía, no, tú tienes que firmar aquí. Y él pensaba que firmar se iba a responsabilizar. Digo, no te vas a responsabilizar de nada, tú no vas a pagar nada. ¿Sí? Y bueno, ya le dijimos a la funeraria, lo llevas a tal lado y ya nos pusimos de acuerdo todos y entre todos pagamos el funeral. ¿A qué voy con esto? El hermano no llegó hasta el siguiente día. Y cuando yo estoy dando las palabras, ¿sí? El mensaje, y les pido a todos que tienen un comentario en relación a Joel, se llama Joel, y todos hablaron muy bien de él. Todos hablaron del pasado, pero cómo estaba terminando él en ese momento la carrera. O sea, la estaba terminando sirviendo a Dios, la estaba terminando o así la terminó amando a Dios. Un hombre totalmente cambiado, un hombre totalmente transformado. El hermano es testigo de Jehová y o sea, lloró, se quebrantó, etcétera, etcétera, porque él nunca creyó en esa conversión, ¿sí? Hasta que no nos escuchó a todos, y éramos como 30 los que estábamos ahí, ¿sí? Hasta que no nos escuchó la conversión de él, como había, y que todos estábamos ahí con él, a pesar de que no tenía nadie en la vida más que su hermano, pero su hermano no lo quería, no lo aceptaba, y tenía razón en varias cosas, ¿no? Tenía razón, o sea, le había hecho pasar varias cosas al hermano, pero ya le decíamos, ok, está bien, o sea, hasta que tú lo perdones, ¿verdad? Ojalá él lo perdones, aunque él esté muerto, ¿verdad? Pero al escuchar todo esto, nosotros lo que hicimos es, eso fue como a las 11 de la noche, dijeron, no, como a las 3 de la mañana ya está, no, no, hasta las 8 abre la capilla y de ahí hasta las 8 de la noche, que es, o sea, lo cremaron. Hasta ahí porque nosotros estábamos pagando todo. Y llegan las 7 de la noche y llega el hermano y entonces me dice, no, pues que se va a quedar toda la noche. Le digo, ¿cómo que se va a quedar? No, es que el hermano dijo que ya viene familia. Pero el hermano ya cambiado, el hermano ya como aceptando que él era el que estaba mal, que nunca aceptó que su hermano cambió, que fue transformado por Dios, etcétera. Inclusive hizo el llamado y creo que confesó a Cristo, ¿verdad? Pero vemos aquí que él terminó bien la carrera, la terminó bien, ¿sí? La empezó mal en la vida, en el mundo, pero terminó bien. Y eso es lo más importante en la vida de una persona y de un cristiano, yo diría el cristiano, porque está en Cristo, ¿sí? Y pues todos nos gozamos, se nos fue joven, no se casó, no nada, pero terminó muy bien. A nosotros nos dio mucha paz que se quedara a cuidar a mi suegro, sobre todo en las noches, por todas las actividades que mi esposo y yo tenemos. Era necesario que alguien nos apoyara y él nos apoyó, pero nos dolió muchísimo que a la semana se fuera él, ¿sí? Pero nos llena de gozo que se fue con el Señor. Él le dio un infarto fulminante. Yo le decía, médicamente es una muerte hermosa, ¿sí? Médicamente, ¿sí? Yo no sé espiritualmente, ¿va? Pero médicamente, ¿sí? Y él se fue de esa manera, iba subiendo a su casa y ahí dio el azotón y ahí quedó. Y así fue como lo vimos, ¿va? Fue como lo vimos. Entonces, pues es como termina Saúl en el capítulo 31. Vamos a ver cómo termina, ¿sí? Y en el capítulo 1 de Segunda de Samuel vamos a ver, o sea, cómo David reacciona. En el capítulo 31 ya pasaron muchos acontecimientos de Saúl con David, que no los vamos a ver a detalles, ¿sí? Pero vemos aquí cómo termina él. Y aún así, a David le duele, porque David siempre honró la autoridad de él, aunque David había sido ya ungido rey. Escuchen bien, ya había sido ungido rey. Mas, sin embargo, David cuando se refería a Saúl decía mi señor, ¿sí? Y aunque Saúl vio, o sea, cómo David derrotó a Goliat, al filisteo, o sea, no le cumplió varias cosas, ¿no? Entonces, aquí él estaba terminando muy, muy mal
¿sí? Y en el versículo, en el versículo 31 al 36 dice, volvió Samuel en compañía de Saúl y adoró Saúl al Señor. Después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalac. Agag vino hacia él alegremente, pensaba que le había perdonado la vida y decía, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre quedará privada de su hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó un pedazo a Agag delante del Señor en Gilgal. Lo que no hizo Saúl, lo hizo Samuel. Así tan sencillo lo hizo Samuel, ¿sí? Entonces, Agag pensó que ya la había librado, vino aparentemente con tranquilidad, pero cuando vio que la situación ya no era como él pensaba, pues entonces sí, ya le entró temor, ¿verdad? Y ya por último dice, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa a Gabá y de Saúl nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida, nunca más. Y se lloraba Samuel por Saúl, porque el Señor se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. ¿Sí? Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, o sea, como que Dios cambió de parecer. La verdad es que Dios no cambió, no había cambiado de opinión, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense, desde el principio leyendo los capítulos antes del 15, o sea, Dios da una instrucción o da una, como una advertencia, ¿sí? Que si Saúl no, o sea, tomaba una actitud correcta, o sea, hablando de obediencia, ¿sí? O sea, lo quitaría. Y la cumplió. Saúl pecó, por lo tanto Dios lo apartó de su puesto como rey. O sea, Dios simplemente cumplió su palabra, ¿sí? Porque Dios aborrece el pecado y lo juzga, ¿sí? Entonces, aquí Samuel sufrió mucho, lloró, pero pues ni modo. Y algunos comentaristas dicen que tal vez Samuel amó más a Saúl que a David, ¿sí? Pero bueno, eso solamente lo vamos a saber cuando ya estemos allá en el cielo, ¿no? A ver si fue cierto o no fue cierto. La verdad es que Saúl nunca estuvo conectado con Dios. Nunca estuvo conectado con Dios. Entonces, es un acto de desobediencia, de falta de obedecer y respetar a la autoridad, ¿sí? No sé si tengan algún comentario que quieran agregar. Yo solamente quería agregar Ajá. en Deuteronomio 25:17. Deuteronomio 25:17. 5:17, Dios les da una instrucción al pueblo de Israel sobre los amalecitas. Ajá. Dice, es el 17, Deuteronomio 25:17 al 19, dice, Ajá. acuérdate de lo que te hizo Amalec, Ajá. de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, Ajá. de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de ti. Ajá. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y le dice, no lo olvides. No lo olvides. Ese es un Sí. mandato que Dios le ha dado a los israelitas para cuando Sí. están en la tierra prometida. Y como decía usted, estaba Dios haciendo que se cumpliera en Saúl, que era el primer rey de Israel, este mandato que él les había dado. Y ya nada más así como como una pequeña nota, yo encontré, leyendo un poco sobre este tema, encontré, por ejemplo, que este versículo los judíos lo han escrito en algunos lugares donde los trataron de exterminar, donde el famoso holocausto de la Segunda Guerra Mundial, Ah, ok. y remarcando la parte de no lo olvides, como que fuera una amenaza, porque también el libro la Biblia dice que Dios y el pueblo de Amalek lucharán generación tras generación tras generación, porque Amalek es
bueno, en una clase que recibí en el instituto, comentaban que Amalek en realidad sí es un pueblo, pero en realidad era un demonio. El demonio que se aprovecha de los débiles y de las personas más desvalidas. Entonces, bueno, me parece muy interesante. Sí, era un Gracias. pueblo demoníaco, un pueblo demoníaco. Sí, sus autoridades, sí, la semana que entra, si Dios lo permite, vamos a ver esos 500 años después, 500 años después, lo que iba a pasar con todos esos que se fugaron porque Saúl lo permitió, ¿sí? Y para ver nada más por qué Dios quería que se aplicara eso de una manera así tan detallada, ¿no? Todo, digo, y ahí es donde por qué Dios había dicho esto, ¿no? Pero fíjense, 500 años después de ese suceso, o sea, iba a acontecer otra cosa. Acuérdense que hasta el día de hoy, el diablo ha querido destruir el pueblo de Israel, lo ha querido destruir siempre. Los de israelitas no son una perita en dulce, ¿verdad? Pero es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, ¿no? Y a veces la gente dice, no, pues sí, pero es el pueblo de Dios, hay que orar y la escritura lo dice, que oremos por el pueblo de Israel, ¿no? Porque pues ya somos parte de él, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues nos vamos a despedir. Dios los bendiga y pues vamos a orar. Pues Padre, esta noche te damos gracias por la bendición que nos das de poder escudriñar, de poder entender, buscar, Señor, todas esas cosas, Padre, que tú nos dices a través de la palabra de Dios, siempre viendo a un Dios grande y poderoso, Señor, a Jehová de los ejércitos que jamás ha perdido una batalla, Señor. Padre, tú eres ese Dios excelso, soberano sobre todas las cosas, Señor, el cual nosotros esta noche damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, que así como tuviste misericordia con los ceneos, Señor, así las has tenido para con nosotros, Señor. Y oramos esta noche que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, esta noche. Y oramos que tú nos des sabiduría de lo alto, Señor, a todos, Señor. Padre, sabiduría de lo alto para entender, comprender y poner por obra, Señor, tu palabra, Señor. Bendecimos a nuestros pastores, Miguel y Linda Jones, a Pepe, a Martita, a Isa, Señor, y a todos los que conforman este instituto enviado, tanto estudiantes como maestros, Señor. Los bendecimos, Señor, y oramos que tú nos fortalezcas en unidad a todos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.